Una de las mesas redondas de nuestro cuarto simposio de jóvenes investigadores en historia, que transita por la historia laboral, que queremos ampliar también los espacios de diálogo. Quiero agradecer muy especialmente a Ismael García Colón y a Gabriela Mitidieri y a Sonia Pérez Toledo, que está intentando conectarse, por haber aceptado mi invitación a dialogar sobre sus investigaciones y sobre un tema que nos interesa especialmente. Una de las particularidades del simposio es que también está gestado por estudiantes para estudiantes, entonces nuestros colegas van a dialogar con dos estudiantes, Keisly Serrano y Andrés Acosta de la Cruz. Andrés fue estudiante en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, donde hizo su bachillerato, después maestría aquí en el recinto de Río Piedras, y ahora es estudiante doctoral en Stony Brook University en Estados Unidos. Y Casey está, bueno, en unos días defiende su tesis de maestría, así que de acá del recinto de Río Piedras, sobre industrialización y mundo del trabajo. Así que les dejo con ellos y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes a todos y muchas gracias, ¿verdad?, por decir presente. Mi nombre, como muy bien lo dijo el profesor, es Keisly Serrano Méndez, y junto a Andrés Acosta de la Cruz estaremos presentando la primera mesa redonda de este simposio, titulada Historia laboral entre la cotidianidad del artesanado, los trabajadores y la modernidad. En la tarde de hoy estamos muy contentos con contar con la participación de la doctora Gabriela Mitidieri, el doctor Ismael García y la doctora Sonia Toledo, que pues tiene problemas de organización. Quienes nos ayudarán a reflexionar sobre las dinámicas del trabajo artesanal, los cambios en las formas de producción y los impactos de la industrialización. Antes de comenzar, pues presentaremos brevemente a los ponentes. Empezamos con la doctora Gabriela Mitidieri, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y ha sido becaria doctoral del CONICET. Sus investigaciones se centran en las experiencias sociales de trabajo de costureras, lavanderas, modistas, sastres y aprendices en Buenos Aires, aportando significativamente al estudio del trabajo, el género y la justicia en el siglo XIX. Es miembro del Grupo de Historia Social y Género del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así ha publicado un número de artículos y libros destacando mujeres trabajadoras de Buenos Aires ante el Tribunal de Comercio, las costuras de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, entre otros. Tenemos al doctor Ismael García. Él es profesor de antropología en el Graduate Center de la City University of New York. Obtuvo su bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado en antropología de la Universidad de Connecticut. Su trayectoria académica abarca desde la documentación de la historia de los puertorriqueños y latinos en Nueva York y Nueva Jersey hasta la recopilación de testimonios de antiguos trabajadores en Puerto Rico. Sus investigaciones se han centrado en la historia social, la migración y el colonialismo, con un enfoque particular en las experiencias de los trabajadores puertorriqueños en la agricultura estadounidense y en las políticas de reforma agraria en Puerto Rico. Tiene su libro Colonial Migrants of the Year of Immigrant. También, ¿verdad? Voy a presentar a doctora Sonia Toledo, que es una doctora en Historia por el Colegio de México y ha dedicado casi sus 35 años a la docencia de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, ocupando diversos cargos académicos. Es especialista en Historia Social Urbana de México durante los siglos XVIII y XIX. También ha publicado un sinnúmero de libros, destacando su libro Los hijos del trabajo, los artesanados de la Ciudad de México, entre 1780 al 1853. Ahora lo dejo con Andrés. Pues muchas gracias. Primero quiero volver a decirles gracias por asistir a este panel y gracias a todos por estar en estos momentos aquí. Entonces ahora voy a darle aquí una introducción más o menos de lo que planteamos en este panel. Entre Keisly y yo hemos preparado algunas preguntas para estos panelistas.
Después terminaremos con una serie de preguntas y abriremos el espacio para comentarios y preguntas al público, tanto presentes como virtual. Y antes de comenzar con nuestras preguntas, proporcionaré las ideas generales que guiaron nuestra comprensión para este panel. Este panel propone reflexionar sobre el mundo del trabajo a lo largo del tiempo, sin perder de vista a quienes lo han protagonizado, los trabajadores. Nos interesó abordar este tema porque permite pensar el trabajo no solo como una categoría económica o técnica, sino como una experiencia cargada de significados, representaciones, saberes y tensiones. Pensar la historia laboral implica reconocer el trabajo como un fenómeno sociocultural que va más allá de la producción y cuyo estudio se enriquece a través del análisis de fuentes primarias como censos, registros de producción, inventarios, contratos laborales, la historia oral y otras evidencias documentales que hay por ahí. Entre sí, la importancia de cada uno de estos trabajos que hemos leído, analizado para este panel, eh, nos lleva incluso a explorar varios aspectos como la subalternalidad, la cotidianidad de los trabajadores. Y estos traen a la luz a los trabajadores que, de entre las sombras de la industrialización y la modernidad, han sido excluidos, tapados por esto. En el espíritu de historia de la labor de cada uno que ustedes hacen, es como dijo E.P. Thompson, rescatar al pobre calcetero, al lúcido cosechador, al tejedor manual obsoleto, al artesano utópico e incluso el iluso seguidor de Johanna Scott de la enorme condescencia de la prosperidad. Gracias. Ahora entonces empiezo a abrir las preguntas para Ismael García. En su libro Colonial Migrants at the Heart of the Empire, él analiza cómo el uso de los braceros puertorriqueños fueron utilizados como una herramienta para modernizar a Puerto Rico, a su población, y para llevarlos en sí a un estado descrito como pues, de una colonia moderna a Puerto Rico. Entonces, mi pregunta para usted, y pues para que elabore aún más sobre este punto, ¿cuál es el papel del discurso de la modernidad ante la clase trabajadora? Y en la otra parte, la modernidad que vemos aquí, que va en torno a más o menos mejorar las condiciones, etcétera, etcétera. ¿De qué manera esta modernidad reforzó la otredad colonial? Eh, Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para entender la modernidad en Puerto Rico, especialmente referente a los trabajadores, tenemos que pensar que hay diferentes discursos de modernidad que se están dando al mismo tiempo, específicamente en los años de los 40 a los 60, que es el periodo que yo estudié sobre la reforma agraria en Puerto Rico, la reforma de tierra en Puerto Rico y la migración de trabajadores agrícolas a los Estados Unidos. Si pensamos pues, en el liberalismo, ¿no? Pues claro, en el liberalismo hay esta meta de transformar las relaciones sociales en el campo, particularmente con los trabajadores, a relaciones de trabajo asalariado, pero al mismo tiempo, en el caso de los trabajadores migrantes, ¿no? Que viajan o que el gobierno de Puerto Rico prácticamente promueve su migración a los Estados Unidos, pues vamos a encontrar también otros discursos, ¿no? Mientras el gobierno de Puerto Rico quería resolver el problema del desempleo en Puerto Rico, resolver el problema del trabajo de agregado, o sea, los trabajadores que vivían en las plantaciones y en las haciendas.
los trabajadores en los Estados Unidos entonces se ven, cuando migran, se ven entonces forman parte o se ven afectados, ¿no?, por otros discursos de modernidad. En los Estados Unidos, los agricultores pues están buscando no solo que sea un trabajo agrícola barato, a bajo costo, pero también trabajadores que puedan ser disciplinados fácilmente. Y en el caso de los Estados Unidos, pues son trabajadores que pueden ser deportados de los Estados Unidos. Entonces, no podemos decir que solamente un discurso, ¿no?, está afectando, ¿no?, la transformación, la formación de sujetos modernos o trabajadores modernos en el Puerto Rico del siglo XX, sino son varios discursos que se están dando al mismo tiempo. No sé si tienen alguna pregunta respecto o algún comentario. Sí, hay una pregunta aquí de seguida más bien, porque más bien quisiera también, pues, el efecto de esta modernidad en el trabajador, Ujú. porque también, pues, la modernidad en torno a los métodos de explotación o la creación de estos trabajadores, vamos a decir como que eficientes, y pues, ¿cuál es el papel también de estos discursos de modernidad en crear un puertorriqueño en la visión imperial estadounidense como, pues, un otro, de la otredad? ¿Cómo amplificó ese aspecto? Bueno, en la ley de tierras, el preámbulo de la ley de tierras es bien claro, ¿no? De las metas modernizantes que tenía el gobierno de Puerto Rico. Y básicamente lo que dice es, le vamos a dar tierras a los trabajadores agregados para que puedan vender su fuerza de trabajo agrícola. O sea, en ese sentido, ¿no?, es una manera de modernizar a los trabajadores bien explícita. Claro, una cosa son las metas y los proyectos de modernidad que el gobierno tenía y cómo esto entonces tiene diferentes outcomes, diferentes productos, ¿no? Consecuencias para la población en Puerto Rico, porque desde los años 40 a los 60, aproximadamente 25% de la población de Puerto Rico se migra hacia los Estados Unidos, ¿no?, para vivir entonces, ¿dónde? La mayoría para vivir en los barrios, los guetos en las ciudades de los Estados Unidos. Entonces, sí, el gobierno de Puerto Rico logra una llamada modernización, pero claro, y consolida su poder hegemónico, ¿no? Surge un Estado colonial moderno durante esas décadas, pero a cuestas, ¿no?, de miles de trabajadores puertorriqueños que tienen que migrar. Muchas gracias. Pasamos con la doctora Gabriela Mitrieri, que tenemos una serie de preguntas. La primera es en su artículo, Las costureras de Buenos Aires a mediados del siglo XIX. Se cuestiona la idea de la especialización como mecanismo de movilidad ascendente. Nuestras preguntas surgen en cómo se inserta este cuestionamiento en debates más amplios sobre la estratificación social y mercado laboral en sociedades postcoloniales. Y nuestra segunda pregunta es, ¿hasta qué punto puede considerarse trabajo el que se realizaba en condiciones forzadas o moralizantes, como en cárceles o los manicomios que se expresan en el título? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, también por la lectura atenta de ese artículo. Es un artículo en el que yo sinteticé de alguna manera mi investigación doctoral y me, me quedé reflexionando sobre esa primera pregunta cuando me la hicieron llegar, porque pensaba de qué manera podía reflexionarse desde mi artículo
acerca de la movilidad social, ¿no? O sea, el periodo que yo abordo en esa investigación son las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX en Buenos Aires. Tenemos problemas de conexión. Horrible. Entonces, yo creo que algunas de esas trayectorias resultan un poco... ¿Se escucha? ¿Puedes decir que lo anterior es que se cortó un poco el Ah, sonido? perdón. No sé desde dónde escucharon. Voy desde el periodo que abordo. Sí, desde ahí. Sí, genial. Entonces, en mi investigación yo abordo la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y en ese artículo me pongo a reflexionar sobre esas primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, para mí lo que es interesante es ver cómo una ocupación semejante, que tiene ciertas similitudes y que está relacionada con la costura, con el lavado, con la confección de ropas, según digamos, según las distintas identidades de quienes hace ese trabajo, producen o no producen movilidad social, ¿no? Y la producen también ahí donde sucede en los propios términos de esos sujetos, ¿no? Entonces, quiero decir, por ejemplo, es un momento que para mí es muy interesante para observar justamente cómo se da el proceso de industrialización, entendiendo la industrialización no como incorporación de tecnología o como aparición de fábricas, sino como la descomposición de algunos oficios artesanales. Entonces, por ejemplo, que un hombre fuera sastre, ¿no? Que tuviera una formación en el oficio, en ese contexto, no era garantía de que fuera a tener una movilidad social ascendente o que le fuera a ir bien económicamente en esa ciudad. De hecho, lo que yo observo, por ejemplo, es que algunos de esos sastres que tienen un oficio empiezan a trabajar como cortadores de ropa, digamos, no haciendo el conjunto de la prenda, sino dedicándose solamente a cortar, ¿no? Aprovechando ese proceso de industrialización para encontrar una ocupación que les va a dar más dinero que confeccionar toda la prenda a medida. Y a la vez, por ejemplo, si analizo las trayectorias de algunas costureras, ¿no? Que no están formadas en un oficio, en el sentido de tener las habilidades para hacer una prenda de ropa, sino más bien para coser, ¿no? En ese contexto, uno podría decir, bueno, es un saber muy básico, pero que a muchas mujeres, en un contexto de guerras, ¿no? De esas primeras guerras que iban a definir el futuro republicano de ese país, me parecía interesante poder pensar cómo esas mujeres, que en muchos casos se quedaban solas porque sus maridos iban al frente de batalla, con esa habilidad de costura podían hacerse cargo de sostener un hogar. Entonces, digamos, no lo pienso en términos de movilidad social ascendente, pero sí de algunas herramientas que les permiten en un cierto contexto a estas personas aprovechar una coyuntura y sobrevivir. Pienso también en las trayectorias de las lavanderas que yo analizo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, en ese contexto, el de lavandera era un oficio que prácticamente monopolizaban, en el buen sentido, mujeres afroporteñas, mujeres afrodescendientes. Y esto es interesante porque de alguna manera son mujeres que habían vivido en su propia trayectoria la experiencia de la esclavitud. Muchas veces se supone que elegir dedicarse o trabajar de lavanderas estaba asociado a poder disfrutar de una movilidad dentro de esa ciudad, ¿no? Una movilidad geográfica,
que se oponía a ese pasado en donde habían tenido muchas más restricciones para moverse, ¿no? En muchos casos confinadas a la esfera de las casas de sus patrones, de sus amos, de sus amas. Entonces, estas mujeres hacían negocios, ahorraban, eran protagonistas de muchas actividades que se realizaban en sociedades de recreación y de celebración, que eran las sociedades africanas en ese contexto. Em, pero sin duda, si habláramos en términos de movilidad social ascendente, tal vez esperaríamos encontrarnos con unos resultados mucho más espectaculares, más vistosos que los que en realidad esas experiencias nos están contando. Entonces, en los propios términos de cada uno de estos sujetos, hubo movimientos en distintas direcciones, pero se trató también de la posibilidad de aprovechar en esa coyuntura ver cómo hacer funcionar esa habilidad de trabajo para subsistir, ¿no es cierto? Entonces, en relación a la segunda pregunta, a mí me parece que es una pregunta súper interesante y que nos pone a reflexionar sobre cómo hacer para que los sentidos que tenemos sobre trabajo en el presente eh, sean lo suficientemente, ¿cómo decir? Que no nos hagan caer en anacronismos, ¿no? ¿Cómo hacer para entender distintas actividades que las personas realizaron para ganarse la vida en los términos en los que el trabajo era entendido en ese momento? Y a la vez también cómo hacer para pensar que ciertas actividades que hoy no entenderíamos como trabajo, de todas maneras producían ganancia para quien explotaba ese trabajo. Eh, en ese sentido, yo analicé en mi investigación dos trabajos que me parecen interesantes para reflexionar sobre esta pregunta. Una es la experiencia de la cárcel sastrería, que existía hacia el año 1848, donde mujeres que eran detenidas por delitos menores pasaban el tiempo por el que eran condenadas cosiendo uniformes militares para el Estado. Y por otro lado, el caso del hospital para mujeres dementes, que se abre en 1854, en donde, bueno, era un manicomio, lo que hoy conocemos como un manicomio, un hospital de salud mental y de encierro, en donde las mujeres que estaban ahí encerradas, en los dos casos eran mujeres, cosían también prendas de ropa, en su mayoría destinadas para el ejército. Entonces, resulta interesante porque, digo, uno podría pensar que la habilidad de costura era la misma, pero las condiciones en las que ejercía su trabajo un sastre, una modista, una costurera que no estaba en una situación de encierro, era muy diferente al de estas mujeres en estas instituciones. Sin embargo, a mí me parece interesante poder analizar de conjunto esas distintas experiencias y pensarlas a todas como trabajo en la medida que son actividades por cuya explotación hay personas que se están enriqueciendo. En este caso, es el dinero que se ahorraba el Estado de Buenos Aires, el gobierno de Juan Manuel de Rosas hacia 1848 con la cárcel sastrería, pero también el que recibía la sociedad de beneficencia, que era la institución que administraba, la institución también de mujeres que administraba ese hospital para mujeres dementes. Me parece interesante también para reflexionar sobre los distintos sentidos, como decía hace un rato Andrés, que también atraviesan históricamente al trabajo, ¿no? ¿Qué sentidos de moralidad, qué sentidos de virtud, qué sentidos ligados a la posibilidad de rehabilitación? En este caso, no por casualidad, hablando de trayectorias de mujeres que se esperaba que por el ejercicio de esta labor, este trabajo
entendido como virtuoso en contraposición con otros trabajos que no eran entendidos como virtuosos, podía ser una posibilidad de que se reinsertaran en la sociedad. Entonces, creo que no tengo una respuesta cerrada en relación a esa pregunta. Me parece que resulta importante como investigadores e investigadoras eh, a veces suspender nuestras ideas respecto de lo que entendemos por trabajo hoy y animarnos a preguntarle a nuestras fuentes qué distintos trabajos están ejerciendo distintas personas y qué actividades resultan rentables para quiénes y por qué, ¿no? Y de paso también preguntarnos qué distintos sentidos ligados al género, ligados también a las relaciones de raza, existen en ese contexto. Hasta por ahí, hasta acá dejo y después seguimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bien, sumamente interesante. Entonces vamos aquí ahora a brincar otra vez a Ismael, que tengo otra preguntita más, porque pues, en sus estudios me interesa muy bien de cómo el Estado crea y transforma a la subjetividad de estos trabajadores. Y me parece bien interesante y ahora más bien quisiera preguntarle de qué forma la política de migración laboral moldeó la identidad de los trabajadores puertorriqueños dentro y fuera de la isla. No lo escucho. ¿A qué política de migración te refieres? ¿Del gobierno de Puerto Rico, del gobierno federal? Puede ser de las dos, porque las dos son sumamente importantes, porque es tanto un ida y una vuelta. Y estos trabajadores siguen siendo impactados tanto en la trayectoria como en la regresa y en la venida. Sí, por eso. Bueno, aunque mi investigación no se enfoca tanto en la cuestión de identidad, es más bien cómo se forman estos sujetos dentro, ¿no? De relaciones de poder. Y los trabajadores migrantes agrícolas se convierten en estos sujetos, ¿no? Que el gobierno, tanto el gobierno de Estados Unidos, los agricultores de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico tienen que lidiar con ellos. Pero yo creo que tu pregunta es muy difícil en ese sentido de contestar, ¿no? La identidad de ellos se transforma en el sentido de que cuando llegan a los Estados Unidos se dan cuenta, muchos de ellos, de que no es, o sea, por más ciudadanos que sean, no son reconocidos como ciudadanos y entonces ellos siempre están reclamando sus derechos, ¿no? Ante el Estado del gobierno de Puerto Rico, colonial de Puerto Rico, pero también ante las autoridades locales en los pueblos, en los estados donde migran. Entonces siempre este reclamo de que nosotros somos puertorriqueños y nosotros a la misma vez somos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y como ciudadanos se nos tienen que reconocer los derechos, no se nos pueden violar los derechos. En los archivos se pueden conseguir sin número de ejemplos, ¿no? De esto, de cómo ellos siempre toman esa promesa, ¿no? De que son ciudadanos americanos bien en serio ante la dificultad que encuentran cuando migran, ¿no? El gobierno de Puerto Rico al mismo tiempo tiene que hacer un esfuerzo para que las poblaciones donde lo están recibiendo sepan que son ciudadanos americanos. Y, pero en términos de la identidad puertorriqueña y estos trabajadores
agrícolas es más bien es cuando ya ellos se asientan, ¿no?, en los barrios de las grandes ciudades o en barrios de los pequeños pueblos o pequeñas ciudades a través del noreste de los Estados Unidos y el medio oeste, que entonces empiezan a reafirmar, ¿no?, su identidad como puertorriqueños. Y esto todos lo sabemos, ¿no?, por las diferentes paradas puertorriqueñas. Pero, o sea, lo que sí sale en mi investigación es que estos trabajadores intentan, ¿no?, reproducir las formas de vida que ellos sabían que habían aprendido en Puerto Rico estando en la diáspora, y se van comunicando con otros puertorriqueños que han migrado por otras razones, para el trabajo, por ejemplo, en las industrias. eh, y, eh, y pues claro, o sea, se crean nuevas relaciones con otros puertorriqueños, recrean las formas de celebración en Puerto Rico, ¿no? Las parrandas, tú tienes las parrandas, que eso es la manera como que se celebra la Navidad en Puerto Rico, y tú tienes entonces estos trabajadores reproduciendo esas mismas formas de vida. Pero, o sea, yo creo que el impacto de todo este proceso de migración al trabajo agrícola es más bien en esta manera de ver la vida, que ellos se les abre un mundo, ¿no?, que hasta los años 40 no era el mismo mundo que tenían. Se crea una infraestructura de migración que tiene repercusiones hasta nuestros días, ¿no? En las últimas décadas, Puerto Rico ha experimentado una ola masiva de migración como en los años 50, y es en realidad por muchos de estos pioneros que eran trabajadores agrícolas que sentaron las bases, ¿no? Se crearon comunidades puertorriqueñas, que después la migración más contemporánea se nutre o se facilita y toma ventaja con lo que estos puertorriqueños ya habían creado desde los años 40 y 50 en los Estados Unidos. Pero en términos de la identidad, ¿no?, eso ya lo vamos a ver, pues, quizás más en la segunda generación de puertorriqueños en los Estados Unidos, en las nuevas generaciones en Puerto Rico. Muchos de estos trabajadores, pues, sus hijos, en algunos casos sus hijos siguieron migrando como ellos, en otros casos ellos le pagaron a la universidad a muchos de sus hijos para poder salir adelante. Y entonces en esas generaciones, pues, es que ya tú vas a ver un cambio que estos pioneros, ¿no?, de trabajadores agrícolas sentaron las bases para esos cambios de identidad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacerle, ¿verdad? Una pregunta a la doctora Gabriela Vieri. Usted habla de que la industrialización, como usted me mencionó, es como una descomposición de los oficios artesanales. Mi pregunta va dirigida un poco a eso y a cómo esto se podría pensar en las categorías de lo que es el trabajo productivo y el trabajo de servicio, en esta conceptualización del artesanado con lo industrial. Bueno, a mí me parece que, recuperando algo que decía hace un ratito, ¿no? De cómo a veces llegamos a hacerle preguntas a nuestras fuentes y al pasado, y tenemos que ir refinando
las categorías o las nociones que tenemos sobre cómo ese trabajo se organiza. Entonces hago una pequeña introducción biográfica de los primeros pasos de mi investigación. Yo venía de estudiar historia reciente, venía de estudiar una fábrica textil durante la década de 1970 en Buenos Aires, y en un momento dado me dije a mí misma que quería saber cuándo era que había comenzado a ser una actividad femenina la costura, ¿no? Entonces, eh, intenté ir bien atrás en el tiempo, incluso antes de que existieran las primeras máquinas de coser, y, y traigo esto porque para mí fue una sorpresa encontrarme justamente esto que vos señalás, el trabajo de costura involucrado en diferentes ocupaciones de trabajo, ¿no? En diferentes ocupaciones laborales. Entonces, por ejemplo, encontraba avisos clasificados. Yo estudié muchos avisos clasificados para poder entender este mundo del trabajo. Entonces, por ejemplo, y esto me imagino que debe ser común en la historia de Puerto Rico, avisos clasificados que pedían eh, mujeres para trabajar como sirvientas, como mucamas, como trabajadoras domésticas, a las que se les pedía que supieran coser, ¿no? Entonces había una habilidad de costura específicamente desarrollada por sirvientas y mucamas, que tenía que ver con remendar la ropa de la familia para la que trabajaban. Y esa misma habilidad de costura también era pedida en sastrerías, roperías, para que las mujeres cosieran por pieza algunas ropas y luego las entregaran y cobraran una vez que la prenda estaba lista. Y este trabajo de coser lo hacían las mujeres en el espacio en el que vivían, ¿no? En sus casas, en sus hogares, en las habitaciones que compartían tal vez con otras mujeres o con su familia. Em, entonces, para mí esto fue interesante porque, porque si bien teníamos también a estos sastres que yo contaba, que digamos, el proceso de industrialización hizo que se especializaran como cortadores, ¿no? Porque el corte de telas era la habilidad eh, más valiosa y mejor, sí, la que de alguna manera daba la pauta de que la persona podía aprovechar al máximo la tela que cortaba, ¿no? Entonces teníamos a estos hombres que trabajaban en un taller, ¿no? En el espacio en el que nos acostumbramos a pensar como sitio de trabajo, aún hoy, y teníamos a estas otras mujeres que hacían trabajos en la casa en la que vivían, en el caso de las mucamas en las que vivían trabajando para otros, en el caso de estas costureras por pieza, en el sitio en el que vivían, dormían, comían, eh, cosiendo por pieza y luego entregando en estas sastrerías y roperías. Y esto me permitía a mí reflexionar sobre la dificultad de distinguir tajantemente el trabajo reproductivo del productivo, ¿no? Porque en el caso de las mujeres que cosían por pieza, se trataba de un trabajo industrial, en el sentido de que daba cuenta de un momento de la producción de ropa, de producción en serie de ropa, todavía no mecanizada, pero sí en serie, que se hacía en el lugar donde las mujeres estas vivían. Y en el caso de las mujeres que servían, ¿no? Que trabajaban en trabajos de servir, se trataba de remiendos, ¿no? Que de alguna manera le ahorraban ropa a la familia para la que trabajaban, para que no tuvieran que tercerizar ese trabajo en un sastre o en una modista externa a la casa. Entonces, no sé si estoy contestando del todo la pregunta, pero me parece que me servía también para justamente decir, bueno, nosotros vamos con algunas nociones sobre trabajo y sobre lo que vamos a encontrar, nos encontramos con cosas que nos
nos ayudan a redefinir lo que históricamente ese momento que estudiamos está organizando en esos mundos del trabajo. Así que eso. Sí, porque en este contexto, por lo menos en Puerto Rico, las costuras se hacían, la industria de la aguja era más en las casas. Entonces, luego eran llevadas al taller y era más para la clase rural de Puerto Rico. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Del servicio doméstico, que era más empleada para la clase rural. Andrés. Sí, pues ahora quiero como que unirlos a todos entonces en una conversación más bien general de unas cositas en particulares que yo sé que como que conectan de una manera u otra. Pues en sus trabajos he visto el patrón pues de estudiar la cotidianidad de los trabajadores, las interacciones, su ida y su vuelta, cómo han cambiado. En particular, pues el doctor Ismael García se ha usado la historia oral o pues, las entrevistas de estos trabajadores y la doctora Mitidieri usando los archivos de los mendigos para entonces ver el trayecto de estos trabajadores que se encontraban o mendigando o trabajaban de un lado a otro y cómo ellos iban cambiando. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades que ustedes enfrentaron tanto en la recopilación de estos datos como sus metodologías han contribuido a desarrollar la historia laboral de abajo y en este proceso cuestionar los archivos y la narrativa construidas desde estos espacios de poder y qué innovaciones se ha dado dentro de este campo en sí? Quiera de los dos puede decidir contestar quien sea. En términos de las dificultades en la recopilación de datos, yo no lo veo tanto como dificultades, porque yo uso la historia oral, pero también uso los documentos, uso observaciones. Entonces, la manera que yo fui entrenado en la Universidad de Puerto Rico, en la investigación es, pues, uno aprende a hacer investigación investigando, ¿no? Yendo al campo, y el campo puede ser también el archivo. Entonces, quizá la mayor dificultad era que cuando yo encontré este cartapacio sobre una protesta que hubo en el oeste de Nueva York, cerca de la ciudad de Buffalo. Y pues yo quería encontrar a trabajadores que participaron en esa protesta en el 1966 o a los miembros de la comunidad puertorriqueña que trabajaron, que participaron de esa protesta, pero se me hizo prácticamente imposible, ¿no? Cada vez que encontraba algo en los documentos, yo quería tratar de buscar a alguien que podía ser, que haya sido un testigo, ¿no? de un evento particular. Y eso pues sí, quizás era lo más difícil. Por ejemplo, cuando fui a Buffalo, una de las personas, de los líderes de la comunidad, había fallecido eh, hacía como 3 meses, y él estaba en todos los documentos, ¿no? Era la única persona, entonces quizás eso era lo más frustrante, pero a la misma vez, en el 2007, cuando yo decidí hacer un proyecto de historia oral sobre los migrantes, y yo pues me fui al sur de New Jersey, donde yo sabía que había sido el centro de la migración históricamente. Y pues yo yo pues pensaba que iba a entrevistar, a hacer historias orales de viejitos retirados que habían participado de esa migración. Y hablando con activistas, me di cuenta que pues en ese verano del 2007 estaba toda la área de Vineland, creo que es el Glassboro y Cumberland Counties, los condados de Cumberland y Glassboro,
en el sur de New Jersey estaban llenos de campamentos con puertorriqueños. Entonces, ahí la investigación cambia, porque entonces empecé sí ir a los campamentos a recopilar historias orales, pero también eran conversaciones, entrevistas, aprender cómo se ve un campamento, ¿no? Cómo identificar, como cuando tú vas al campo, pero tú ves esos edificios, no vas a saber dónde están las barracas hasta que aprendes a identificarlas. Entonces, como en ese sentido, ¿no? Yo soy un antropólogo e historiador a la misma vez. Algo que siempre me trae problemas con los antropólogos y con los historiadores. Pues en ese sentido, hacer investigación, sí van a haber barreras, obstáculos, pero se van a abrir otras oportunidades, ¿no? Yo sé, por ejemplo, y esta anécdota, yo fui a la presentación de un historiador que no podía entender por qué estos agricultores estaban haciendo otro tipo de cultivos, ¿no? Que no era el azúcar o el tabaco, ¿no? Porque la gente estudia café, azúcar, tabaco, y esos son como esos temas calientes en la academia. Y él no podía entender eso, ¿no? Porque estaban vamos a decir, los del tabaco estaban cultivando chinas, ¿no? Naranjas en Puerto Rico se dice, chinas. Y pues yo sé, por ejemplo, porque yo he hablado con agricultores en los Estados Unidos, que ellos van a tener un cultivo, el cultivo principal pueden ser cebollas, pero van a sembrar ajo para con eso, con el dinero del ajo, le pagan a los trabajadores toda la temporada de la cosecha. Entonces, son estrategias, ¿no?, que los agricultores usan. Igual con la historia oral, pues podemos ver las estrategias que usa la gente para sobrevivir, pero siempre unido, ¿no?, al documento, a la observación, a aprender, ¿no?, de cómo se hace el trabajo que uno, del tipo de trabajador que uno está investigando. O sea que en ese sentido hay que triangular, ¿no? Usar varios métodos para poder entender la problemática que queremos ilustrar, investigar. Gracias. Bueno, me quedaba pensando en esto que trae el doctor Ismael sobre que a investigar aprendemos investigando. Y creo que cuando empecé yo tenía la fantasía de que me iba a encontrar con una autobiografía de una costurera, ¿no? Que me iba a encontrar con el documento perfecto que iba a tener respuesta a todas mis preguntas. Y por supuesto me fui dando cuenta de que eso no iba a ocurrir y que si ocurría, igualmente iba a tener que acostumbrarme a entrecruzar evidencias, a complementar distintos materiales, distintas fuentes, para poder reconstruir, por un lado, las experiencias que a mí me interesaba reconstruir, pero además también poder construir el problema histórico que yo tenía ganas de analizar, ¿no? Entonces, creo que quienes hacemos historia social, quienes además hacemos historia social con perspectiva de género, nos acostumbramos, sobre todo si indagamos en periodos históricos tal vez preestadísticos, en donde hay, digamos, documentación pública que todavía no está del todo estandarizada, nos acostumbramos a trabajar con fragmentos, con
con indicios, con análisis de fuentes que estudiamos a contrapelo porque fueron producidas con una finalidad y nosotros estamos intentando extraerle información que esa fuente abordó tal vez tangencialmente, ¿no? Siempre hablamos un poco de tratar de correr el foco hacia aquello que en las fuentes muchas veces está fuera de foco, que aparece, digamos, ahí como fuera de campo. Entonces, en mi caso, este trabajo de fuentes, esta recolección de evidencias, implicó familiarizarme con la prensa periódica y ahí extraer información de avisos clasificados, pero también de periodistas y de cronistas que daban su mirada sobre distintos mundos del trabajo. Trabajar con censos, pero no como información, como datos agregados, sino como cédulas censales particulares que me permitían ir reconstruyendo algunas trayectorias puntuales. Por supuesto, para quienes hacemos historia social, las fuentes judiciales y las fuentes policiales también son una oportunidad de encontrarnos con estos trabajadores y trabajadoras en situaciones de reclamo de salarios o hacer frente a la justicia. En mi caso, los sastres y las modistas muchas veces entraban en quiebra, entonces se vinculaban con la justicia en calidad de deudores o de morosos. Entonces, aprender a sacar de esas fuentes información que me permitiera también pensar la cultura material de esos espacios de trabajo. Y de qué manera me ayudó esa metodología o esas preguntas para las cuales esa metodología me sirvió para discutir con algunas historiografías. Yo sé que sucede lo mismo en muchos países, sobre todo en países que hemos sido colonia española, pero en particular en Argentina hay una tradición que analiza el siglo XIX en términos de historia política y que organiza ese siglo XIX también en función de las guerras de independencia y de las primeras experiencias republicanas. Y la historiografía del movimiento obrero, la historiografía que se ocupa de los trabajadores para pensarlos en tanto que actores políticos sindicalizados que plantean demandas a veces revolucionarias, a veces reformistas, por lo general en mi país trabajó desde fines del siglo XIX en adelante, ¿no? Tenemos una historiografía del movimiento obrero muy prolífica, eso es una tradición muy fuerte dentro de mi país. Entonces yo quedaba ahí un poco a caballo de esas dos tradiciones, tratando de meterme con esas décadas centrales del siglo XIX. Y yo creo que las historiadoras y los historiadores que estamos intentando pensar ese siglo XIX también con preguntas sobre trabajo, estamos ahí abriendo un poco qué sé yo, la posibilidad de pensar experiencias de trabajo en periodos en donde todavía no han sido tan analizados. Pensar a esos hombres que fueron al frente de batalla no solo como soldados, sino como trabajadores. Pensar esas mujeres que se quedaron en las casas esperando a sus maridos, no solo como señoritas desvalidas, sino también como trabajadoras, en muchos casos trabajadoras de la costura, que sostuvieron hogares mientras esos hombres iban al frente de batalla. Por supuesto, bueno, sabemos que a veces los campos dentro de la historiografía están muy compartimentados, entonces a veces ciertas discusiones uno intenta darles y hay que ver si del otro lado hay ganas de discutir. Pero en ese sentido pienso que hay un potencial muy grande a la hora de pensar la historia social de los trabajadores y las trabajadoras, también con este componente de pensar el cotidiano, también pensar no solo en los momentos de conflicto, sino también
como nos enseña Edward Palmer Thompson, también pensar la comunidad, la fiesta, la taberna, la iglesia, porque ahí también se construyen experiencias de clase. Entonces, bueno, hasta ahí, por ahí dejo. Gracias. Sí, vemos, ¿verdad?, como a pesar de que ambos trabajan, ¿verdad?, siglos diferentes, el siglo XX, el siglo XIX, esta conexión tanto de cotidianidad, ese aspecto que habla de lo cotidiano, de los bares, de esos centros, creo que es bien importante porque no solamente es el trabajo, sino también cómo esas personas vivían el trabajo y cómo lo expresaban y cómo lo sentían. Por lo tanto, hablando, ¿verdad?, ¿qué innovaciones se han dado dentro de este campo de la historia obrera que ustedes pueden visualizar? Les pregunto, ¿verdad? Pueden, cualquiera de los dos puede comenzar. Vamos a empezar con Gabriela, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha habido distintas renovaciones dentro del campo de estudios de historia de los trabajadores y las trabajadoras. Voy a mencionar dos que tal vez son dos que conozco más de cerca. Por un lado, bueno, hay una corriente que intenta pensar en perspectiva conectada, perspectiva atlántica, perspectiva global, ¿no? Ha habido muchas y muy buenas críticas también para pensar el potencial y las limitaciones de ese tipo de mirada, pero creo que en lo que respecta a algunos trabajos recientes dentro de la historiografía argentina, creo que ha sido también un desafío para pensar también los circuitos de los trabajadores y de las trabajadoras, las migraciones de los trabajadores y las trabajadoras, y que observar esos circuitos nos sirvan para poner en tensión lo que le dicen, ¿no?, el nacionalismo metodológico, ¿no? Como si esos trabajadores están haciendo distintos circuitos que los llevan, por ejemplo, en el caso del Cono Sur, entre Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, ¿no? Que los llevan a veces del campo a la ciudad, que los llevan de Europa a Sudamérica. Bueno, qué nueva información obtenemos cuando pensamos sus experiencias, también ampliando la lente y tratando de entender qué conocimientos traen, con qué distintos marcos jurídicos tienen que negociar. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, creo que la historia social en perspectiva de género eh, y la historia de las mujeres trabajadoras creo que ha aportado en la última década también en el campo de historia de los trabajadores aquí en Argentina una renovación también para pensar eh, por fuera de los sujetos, las instituciones y los sitios de trabajo tradicionales, ¿no? Poder ensanchar también la propia noción de trabajo, ¿no? Poder incorporar, por un lado, el trabajo reproductivo, pero también abrir también la mirada a trabajos que no han sido considerados como partes de la historia del trabajo justamente por sus eh, digamos, sus marcas morales o moralizadas, como por ejemplo los trabajos realizados en instituciones de encierro. Creo también que en estos últimos años, digamos, Argentina está un poco rezagado en relación a otros países de América Latina y del Caribe, y aunque ha tenido una profunda historia esclavista, es relativamente reciente la incorporación
de las relaciones racializadas para pensar cómo se organizó el mundo del trabajo en lo que a mí respecta en la ciudad de Buenos Aires, pero es algo que puedo hacer extensivo al resto de Argentina. En ese sentido tenemos mucho que aprender de la historiografía del trabajo de países vecinos como Brasil, en donde la posibilidad de pensar el trabajo libre y el trabajo no libre como parte de un mismo continuo, como parte de unas relaciones de explotación y de coacción que se actualizan, ¿no? No es que termina, ¿no? Termina la esclavitud y ahora todo el mundo del trabajo se organiza bajo otra lógica, sino que hay una modulación, una transformación en la que hay mucho de continuidad. Bueno, creo que quienes estamos haciendo historia del trabajo en el siglo XIX estamos teniendo que formarnos en esa perspectiva para hacerle justicia también a lo que estaba ocurriendo en el mercado de trabajo a mediados del siglo XIX en el territorio que ahora es Argentina, ¿no? En mi caso, el tema de la migración de los trabajadores agrícolas en Puerto Rico siempre se ha mirado desde la perspectiva de la historia de Puerto Rico, bien island-centric en ese sentido. Y no fue hasta que yo me leí la literatura sobre los braceros mexicanos, sobre la inmigración de trabajadores bajo contrato hacia los Estados Unidos, que me di cuenta, ¿no? Que para poder entender el tema que yo quería investigar, tenía que, que salir, ¿no? de esa... de esa cárcel que es la historia de Puerto Rico, o que puede ser la historia de Puerto Rico. Y en términos de la historia de los trabajadores a nivel bajo contrato, migrantes, no solo en los Estados Unidos, pero a nivel no, global, pues el vuelco a los discursos ha sido positivo de muchas maneras y claro, en otras maneras ha sido negativo, como yo lo veo, ¿no? Negativo en el sentido de no, de realizar una sociología que es muy, en inglés es thin sociology, una sociología flaca, básicamente porque no usa fuentes, no trianguliza, ¿no? Las fuentes. Y es más superficial. Pero en el sentido positivo que tenemos principalmente en la historiografía de los Estados Unidos de los trabajadores agrícolas, pues es la mirada al concepto ciudadanía, cómo se practica, que no es nada más, ¿no? Esta cuestión de derechos, es como entonces los trabajadores luchan por reconocimiento de sus derechos, que es influenciada por el Critical Race Theory, el concepto del capitalismo racial. Y pues esa historiografía que es dominante actualmente en la historia laboral de los Estados Unidos ofrece muchas oportunidades, ¿no? Así es como yo lo veo. Para mí, yo tengo un problema con el uso del concepto transnacionalismo, porque el transnacionalismo también puede oscurecer muchas cosas. Y en el caso de Puerto Rico, pues oscurece, ¿no? Que también las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos afectan todavía y han afectado la historia de la inmigración de los trabajadores puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Y pues yo firmemente creo que pues
en la intersección entre lo material y lo discursivo. Y eso es lo que trato de investigar y en la historia, y como les digo, en la historiografía de los Estados Unidos es muy presente esta intersección entre lo material y lo discursivo, y ha abierto muchas puertas para entender la situación de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Y en el caso de los puertorriqueños, trabajadores que son ciudadanos, pero también son sujetos coloniales. Que, o sea, hay que mirar más allá, ¿no? de lo material. Y los discursivos pues nos ayuda a entender esa situación tan específica de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a abrir las preguntas del público. ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta que les quieran realizar al doctor Ismael García y a la doctora Gabriela Miguel, las pueden realizar ahora. También vía online, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir realizando. Pues nada, hasta el momento, ¿verdad? Voy a continuar, ¿verdad? El doctor Ismael, usted habla sobre esa... Es que mi trabajo también incluye lo que son las entrevistas a personas trabajadoras. Entonces, quisiera, ¿verdad? Enfatizar, ¿cuál fue la problemática que usted se encontró entrevistando a estas personas? Usted había mencionado que tuvo que aprender un poco sobre cómo era esa agricultura y todos esos procesos, pero ¿cuál fue lo que se enfrentó a esa problemática al entrevistarlo? Siempre tenemos la tendencia, yo creo que de tratar de salvar a los sujetos que estamos investigando, o por lo menos hay esa tendencia, ¿no? en la academia. Y como consecuencia, pues uno trata de ver siempre las formas de opresión, ¿no? Y uno tiende a obviar que estos son sujetos que tienen agencia, o por lo menos yo lo veo así, que tienen agencia y que están siempre luchando, ¿no? por sus derechos, por mejores condiciones de vida. Y un ejemplo que es bien palpable en el caso de los trabajadores agrícolas migrantes es el campamento de trabajo donde ellos básicamente duermen y viven después de sus faenas, después de realizar las faenas agrícolas. Y en toda la documentación hay esta queja de que el campamento es una prisión. Los reporteros van y siempre escriben, hasta hoy en día, pues y de que los campamentos son básicamente prisiones y que los obreros son esclavos, ¿no? Pero yo me di cuenta que sí, con las entrevistas, que sí, ¿no? Existe eso y los mismos trabajadores lo ven como una prisión. Pero también los trabajadores hablan de su esperanza. O sea, ellos migran porque quieren mejores condiciones de vida o mejores salarios o nada más tener trabajo cuando están desempleados en Puerto Rico. O sea que también hablan de la esperanza. Entonces, yo me di cuenta que había una cierta dialéctica entre la prisión que representaba el campamento, la depresión muchas veces de vivir en un sitio diferente a lo que estás acostumbrado y esta esperanza, ¿no? de querer mejorar tus condiciones y pues la experiencia y la manera que ellos hablan de su experiencia migratoria es
a través de esto, sí, de las formas de explotación, pero también de la esperanza en, en, en mejorar sus vidas y ayudar a, a sus familias. No sé si contesté tu pregunta, pero ese es uno del... Es que mayormente esta población puertorriqueña fueron forzadas, algunas a migrar, algunas por necesidades. Por lo menos en Puerto Rico estas migraciones agrícolas por lo menos se enfocan en el 1950, ya con los proyectos de manos a la obra y todos estos procesos. Y todavía continúan, por lo menos hasta el 2016 más o menos, que tengo conocimiento de que todavía había esas migraciones agrícolas a varios sectores. Y vemos cómo, ¿verdad?, esa noción que usted habla del sentimiento, de esa opresión, porque dejan a las familias acá en Puerto Rico, en este caso, y tienen que mantenerlos. Y por lo menos esas entrevistas pues nos dan a nosotros como la noción de saber qué es lo que sienten estos obreros, igual que son unos vacíos que se encuentran en las fuentes primarias o en los documentos escritos, aparte, ¿verdad?, de las cuestiones, testimonios criminales o todos esos aspectos, que sería algo que es bien interesante a aplicarlas con lo de la historia obrera. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Sí. Tengo una pregunta para el doctor. Sí. Mi nombre es Carlos Rovira Valentín, soy estudiante del programa graduado de Historia y tengo una pregunta para el doctor Ismael García Colón. Tengo dos preguntas realmente. En Puerto Rico, a principios del siglo XX, algunos líderes obreros como anarquistas, pues, escribían en revistas o periódicos o tenían sus propias revistas o periódicos. Creo que uno de ellos era La Voz Obrera, si no me equivoco. Entre los inmigrantes puertorriqueños, entre los trabajadores puertorriqueños que se encontraban en los Estados Unidos, también pues existían revistas de algún tipo o cómo no existían en Estados Unidos. No he encontrado nada por el estilo. Pero ya para los años 60, a finales de los años 60, los líderes puertorriqueños en Connecticut, en Hartford, en Nueva York, en New Jersey, pues empiezan a organizar a estos trabajadores agrícolas. Miembros del Partido Socialista puertorriqueño son algunos de los que empiezan a organizar. Se crea un periódico en los años 70, el Espuelazo es el periódico. Pero en los años 50, pues no sé, yo no he encontrado nada. En los años 40 sí he encontrado, pues, quizás flyers de protestas, pero no nada así como un periódico de protesta o de líderes anarquistas o de izquierda, ¿no? Eso pasa más ya en los años 70, en los años 80. Que la reacción de todo eso es pues que los empleadores agrícolas de los Estados Unidos dejan de darle trabajo a los puertorriqueños por la actividad organizativa de los movimientos obreros de los Estados Unidos. Sí, en mi caso, pues hablábamos bien a inicios del siglo XX, que por ejemplo, pues aquí en Puerto Rico tenemos a líderes, por ejemplo, como Juan Vilar, Ramón Romero Rosa, y ya pues más o menos hacia los años 20, creo, pues que hay algunas figuras en Estados Unidos como Jesús Colón, por ejemplo. Y entonces la otra pregunta que tenía era, sí, sobre los trabajadores agrícolas. Pero también más o menos a principios del siglo XX, ¿usted ve que había alguna diferencia entre las condiciones migratorias o de trabajo de los trabajadores puertorriqueños en Estados Unidos
y los trabajadores puertorriqueños que estaban, por ejemplo, en la República Dominicana o que estaban en Panamá o en la zona del Canal de Panamá, por ejemplo? Eh, bueno, lo que pasa es que son diferentes, ¿no? Un proceso de diferentes migraciones a los Estados Unidos. Cuando los puertorriqueños son nacionales y no ciudadanos de los Estados Unidos, las migraciones van más hacia los territorios y a las áreas donde de influencia en la periferia del imperio norteamericano, que es Hawái, que no es un estado, ¿no? En el 1899, 1900 llegan los primeros puertorriqueños. A Cuba, las centrales azucareras en Cuba. Hay más puertorriqueños en Cuba que en los estados de los Estados Unidos, Nueva York, a principios de los siglos XX. Creo que hay alrededor en las primeras décadas como 20,000 puertorriqueños. Ya pues entonces, cuando los puertorriqueños se convierten en ciudadanos, ya pasan a migran, o sea, primero el gobierno de Estados Unidos, el US Employment Service, durante la Primera Guerra Mundial llevan, creo que como a 10,000 llevan a los estados, diferentes estados en el sur de los Estados Unidos. Entonces las condiciones de trabajo son similares. Lo que es diferente es que, por ejemplo, los de Hawái en el 1900 son familias. Son familias también en los años 20 hacia Arizona. Ya para los años 40 en los Estados Unidos, y esto es por los Estados Unidos, es un error que los que se concentran en estudiar la migración desde el punto de vista de la historia de Puerto Rico cometen, es que creen que es el gobierno de Puerto Rico haciendo estas diferencias de género en términos de quién va a migrar, pero ya se había desarrollado para los años 40 en los Estados Unidos que el trabajador perfecto eran los hombres, ¿no? En el trabajo agrícola. Claro, eso es bien problemático, pero ese es el discurso dominante y ya no se quieren llevar a las familias porque es un trabajo, llevar a una familia a un campamento crea otras problemáticas. Pero esto es un proceso gradual que se da en la historia del trabajo agrícola en los Estados Unidos. Y se desarrolla en los años 30 porque los intelectuales novotratistas pues se dan cuenta que es mejor nada más traer inicialmente a trabajadores mexicanos y no a familias completas, ¿no? Entonces, por eso son las diferencias entre quién migra, ¿no? Las familias en 1900 versus nada más los hombres, cuando el gobierno de Puerto Rico entonces crea los programas en el 1948, dicen pues los hombres para el trabajo agrícola, las mujeres para el trabajo doméstico. Y entonces hay un programa para llevar a puertorriqueñas al trabajo doméstico. Pero claro, también van a haber mujeres y gente queer que va a trabajar en el trabajo agrícola y pues siempre en los documentos se pueden encontrar diferentes casos de esto. En mi libro yo cito, por ejemplo, un caso de una persona que es queer y lo que enfrenta en contra de las autoridades que están, de las autoridades y los otros trabajadores que están discriminando en contra de esta persona. Espero haber contestado tus preguntas. Gracias. Andrés, ¿vas a comentar algo? Sí, tengo aquí una preguntita para mi Tidieri. Pues, ¿cuál fue el papel que jugaron estos espacios industriales? Porque más bien
usted se ha enfocado como que en lo urbano. Y pues, ¿cómo estos espacios industriales han formado parte en la consolidación de nuevas formas de disciplina laboral y control sobre los trabajadores, tanto hombre como mujer? Y pues, si había unas variaciones o diferencias entre la disciplina de estos. A ver, tenemos que ubicarnos que en Argentina hasta las primeras décadas del siglo XX no encontramos eh, es- establecimientos fabriles, eh, digamos, modernos. Sí tenemos algunos talleres eh, bastante grandes, bastante nutridos, y en ese sentido, para mí, digamos, el potencial para pensar ese tipo de proceso, ¿no? Cómo se va intensificando la disciplina sobre ciertos trabajadores, eh, está dado a partir de la observación de la cantidad de trabajo infantil que había en estos espacios de trabajo. Eh, entonces, digamos, volver a estas décadas del siglo XIX nos permiten ver, por ejemplo, cómo artesanos formados en el oficio, artesanas, y estoy pensando en modistas, en sastres, pero también en zapateros, en herreros, en carpinteros, eh, tienen la costumbre de recibir menores para formarlos en el oficio. eh, Y, digamos, cuando una eh, analiza más de cerca esas experiencias, lo que se encuentra son formas de trabajo en donde convive la crianza con una explotación laboral eh, y con el aprendizaje de un oficio, ¿no? Todo está junto, todo está entremezclado. Entonces, es interesante para pensar de qué manera se da la disciplina de trabajo, con qué componentes se da esa disciplina de trabajo a mediados del siglo XIX. Y yo creo que poner el foco en esos niños y niñas trabajadores también es una oportunidad para ver las continuidades de esos sistemas de trabajo a comienzos del siglo XX. En el caso de Buenos Aires, las fábricas eh, estaban llenas de niños y de niñas, ¿no? O sea, cosas que ya hemos aprendido leyendo la formación de la clase obrera en Inglaterra, en nuestros países latinoamericanos también sabemos que la industrialización a fines del XIX, a comienzos del XX, también tuvo ese componente de trabajo infantil, de trabajo, eh, digamos, de jornadas laborales muy extensas y muy intensas. Eh, entonces, digo, muchas veces pensamos que el inicio de esa disciplina fabril está dada por la aparición de la fábrica como espacio de trabajo controlado, centralizado, pero el desafío que tenemos quienes analizamos un periodo previo es justamente reconocer de qué manera se daban esas dinámicas y qué de esas dinámicas después vamos a ver eh, repitiéndose tal vez de maneras ligeramente diferentes en el periodo de la industrialización y de la fábrica como sitio de trabajo. Ya, ¿verdad? Concluimos, ¿verdad? Nuestro panel. Le agradecemos a los dos ponentes, al doctor Ismael García y a la doctora Gabriela, por ilustrarnos sobre la historia laboral y sobre el mundo del trabajo y todas sus innovaciones. Ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Los invitamos a que participen de nuestra próxima actividad, que es el taller que se va a estar realizando ahora a las 5:30, de manera presencial, llamado Populismos y Categorías Centrales de las Ciencias Sociales, con el doctor Carlos de la Torre, de la Universidad de Florida. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.